¿Qué le pasó realmente a Richard Thomas? Conocido por su papel icónico como John Boy Walton en Los Walton, la vida de Thomas ha estado marcada por algo más que el éxito. Ha estado ensombrecida por una serie de accidentes que casi descarrilan su carrera. Mucho antes del grave accidente que enfrentó el año pasado, Thomas estuvo involucrado en múltiples percances que moldearon su camino. Pero quizás el mayor punto de inflexión fue su impactante decisión de dejar The Waltons, una elección que dejó a los fans atónitos. En este análisis profundo, exploraremos los giros inesperados en la vida de Richard Thomas y cómo está hoy. El accidente automovilístico antes de los premios Emmy. Antes del trágico accidente de Richard Thomas el 17 de septiembre de 2023, Richard enfrentó otro incidente que amenazó su vida la noche de los premios Emmy en 1973. Aunque estaba emocionado por la perspectiva de ganar, la idea de dar un discurso de aceptación lo llenaba de ansiedad. Mientras se dirigía a la ceremonia, se dio cuenta de que no había preparado ningún comentario, lo que lo dejó sintiéndose desprevenido. Este momento de pánico tuvo consecuencias en el mundo real. Mientras conducía al evento, Thomas estaba perdido en sus pensamientos sobre lo que podría decir si ganaba. En su estado de distracción, chocó por detrás al coche que tenía delante, dañando su propia furgoneta Volvo blanca. El choque, aunque no fue grave, fue suficiente para requerir reparaciones en su coche. Más tarde, durante su discurso de aceptación después de ganar un Emmy, Thomas relató humorísticamente el incidente. Bromeó sobre cómo había estado tan preocupado con la idea de ganar y qué decir que terminó destrozando su coche. En un discurso breve pero ingenioso, Thomas confesó: "No tenía idea de lo que diría si ganaba, así que comencé a pensar en ello y destruí mi coche". Su entrega humorística conquistó al público, mostrando no solo su talento actoral, sino su habilidad para manejar lo inesperado con gracia. Curiosamente, los problemas con el auto de Richard Thomas contrastaban fuertemente con la imagen responsable y madura de John Boy Walton, el personaje que interpretó en Los Waltons. En la vida real, Thomas ni siquiera obtuvo su licencia de conducir hasta sus 20 y tantos años, y eso solo porque su papel en el programa requería que condujera. La diferencia entre su vida personal y el personaje de John Boy mostró que, aunque Thomas era muy profesional, aún tenía un lado humorístico. Mientras trabajaba en The Waltons durante su quinta temporada, Thomas enfrentó un desafío más serio. En 1976 estuvo involucrado en un accidente de motocicleta casi fatal mientras trabajaba en la película Homenaje a James Dean, el 30 de septiembre de 1955. El accidente dejó un impacto duradero en su vida y carrera. 30 de septiembre de 1955 fue dirigida por James Bridges y se centró en la reacción de un joven ante la noticia de la muerte de James Dean. Bridges había estado inicialmente dudoso sobre elegir a Thomas, ya que nunca había visto The Waltons. Sin embargo, eso cambió tan pronto como Thomas entró en su oficina y fue elegido para el papel. Mientras filmaba una escena para la película, ocurrió un desastre. Se suponía que Thomas debía acelerar una motocicleta en desafío durante una escena de desfile. En un abrir y cerrar de ojos, la motocicleta avanzó inesperadamente, dirigiéndose directamente hacia la parte trasera de un camión. El pensamiento rápido por parte de Thomas lo salvó de una lesión más grave, ya que logró saltar a tiempo hacia un lugar seguro. A pesar de evitar una catástrofe, no salió ileso. Thomas se rompió el tobillo en 2 lugares, una lesión seria que requirió tiempo para sanar y resultó en un retraso de 1 año en la producción de la película. A pesar de la gravedad de su lesión, Thomas no permitió que eso lo frenara. En el momento del accidente, también seguía filmando The Waltons, y en lugar de tomarse un descanso para recuperarse completamente, continuó trabajando. En un episodio titulado En la primera edición, se ve a John Boy Walton caminando con un bastón, lo cual fue una manera ingeniosa para que el programa incorporara la lesión real de Thomas en la trama. Su determinación para seguir trabajando, incluso con dolor, demostró su dedicación tanto a su oficio como a sus admiradores. El icónico papel de John Boy Walton y la decisión de dejar los Waltons. A principios de 1972, Richard Thomas se había consolidado firmemente como una estrella en ascenso en la industria del entretenimiento. Sin embargo, fue su interpretación de John Boy Walton en Los Waltons lo que realmente lo catapultó a la fama internacional. Los Waltons, basado en la vida del escritor Earl Hamner Jr., se convirtió en una serie de televisión querida, con la actuación de Thomas como John Boy Walton sirviendo como el núcleo emocional del programa.
Antes de que la serie se estrenara oficialmente, Thomas ya había impresionado al público en The Homecoming, A Christmas Story, una película para televisión de 1971 de CBS que sirvió como precursor de la serie. Su interpretación en The Homecoming fue tan convincente que sentó las bases para el desarrollo de los Waltons, con Thomas continuando en su papel de John Boy en la serie completa. A lo largo de 122 episodios, se convirtió en un nombre familiar, con su interpretación matizada del mayor de los hermanos Walton, capturando los corazones de los espectadores. Aunque los Walton le ofreció a Richard Thomas gran reconocimiento y visibilidad, el papel de John Boy vino con su propio conjunto de desafíos. Durante 5 temporadas, Thomas fue la cara del programa, encarnando al joven escritor reflexivo y con principios que navegaba la vida durante la Gran Depresión. Sin embargo, para cuando tenía 26 años, Thomas comenzó a sentir el peso de estar tan estrechamente asociado con un solo personaje. Aunque The Waltons fue un éxito, reconoció que quedarse en el papel durante demasiado tiempo podría limitar sus futuras oportunidades como actor. En entrevistas, Thomas ha reflexionado con franqueza sobre este punto crucial en su carrera, reconociendo que aunque amaba el programa y su elenco unido, sentía que había superado al personaje de John Boy. A los 26 años, Thomas había madurado más allá del rol del joven escritor que había interpretado durante años. Comentó humorísticamente que su perspectiva sobre el papel podría haber sido diferente si hubiera sido más joven, pero en ese momento sintió una fuerte necesidad de seguir adelante y desafiarse de nuevas maneras. En marzo de 1977, después de una cuidadosa consideración, Richard Thomas tomó la difícil decisión de dejar The Waltons. Su partida no fue una elección repentina, sino una con la que había estado lidiando durante algún tiempo. Una de las principales razones que citó para irse fue su preocupación por ser encasillado. A pesar del atractivo de continuar en un papel principal en una serie de televisión exitosa, Thomas sabía que quedarse en el programa podría encasillarlo en roles similares para el resto de su carrera. Quería liberarse de la imagen de John Boy Walton y explorar otros personajes que le permitieran ampliar su rango como actor. En una conversación con su antigua compañera de reparto Judy Norton, quien interpretó a Mary Ellen Walton, Thomas compartió que dejar el programa no fue una decisión fácil. Expresó lo difícil que fue separarse de la familia Walton, tanto en pantalla como fuera de ella. El elenco se había vuelto increíblemente cercano a lo largo de los años, y Thomas sentía un profundo vínculo con sus compañeros actores. No obstante, él enfatizó que irse era un paso necesario para su carrera. Quería evitar ser asociado para siempre con John Boy Walton, temiendo que pudiera obstaculizar su capacidad para asumir roles más diversos y desafiantes. La vida después de John Boy. La decisión de Richard Thomas de dejar los Waltons no fue puramente profesional. También le afectó emocionalmente. Después de filmar su último episodio como personaje regular de la serie, Thomas cayó gravemente enfermo durante varias semanas. Ha atribuido esto a la tensión emocional de despedirse de un programa y un elenco que valoraba profundamente. Su partida marcó el fin de una era no solo para él, sino también para los espectadores que habían llegado a amar su interpretación de John Boy. Los fanáticos quedaron tristes por su salida, ya que se habían encariñado con la interpretación de Thomas del personaje durante 5 temporadas. Mientras Thomas se alejaba de la serie, los Walton continuaron sin él, con el actor Robert Whiteman asumiendo el papel de John Boy. Sin embargo, muchos espectadores sintieron que la ausencia de Thomas dejó un vacío notable en el programa. Aunque Whiteman hizo lo mejor que pudo para continuar con el personaje, estaba claro que la versión de John Boy de Thomas había dejado un impacto duradero. A pesar de dejar de ser un personaje regular de la serie, Richard Thomas regresó a los Waltons para apariciones especiales durante las temporadas 6 y 7. Estos breves retornos fueron significativos, ya que permitieron a Thomas reconectar con sus antiguos compañeros de reparto y fanáticos. Más importante aún, estas apariciones le dieron la oportunidad de aclarar cualquier malentendido sobre por qué había dejado el programa. Thomas estaba convencido de que su decisión de irse no fue motivada por descontento con el programa ni por conflictos tras bambalinas. En cambio, surgió de su deseo de crecer tanto personal como profesionalmente. Él enfatizó que dejar los Waltons fue un movimiento de carrera, uno que le permitió asumir nuevos desafíos y evitar quedar confinado a un solo papel durante demasiado tiempo. Al regresar para estas apariciones especiales, Thomas pudo tranquilizar a los fans,
asegurando que su salida había sido amigable y que su amor por el programa y su elenco no había disminuido. Mirando hacia atrás en su decisión de dejar los Waltons, Richard Thomas ha expresado emociones encontradas. Por un lado, mantiene la confianza en que dejar el programa fue la elección correcta para su carrera. Sabía que continuar como John Boy demasiado tiempo podría potencialmente atraparlo en ese papel, haciendo difícil expandirse a otras oportunidades de actuación. Por otro lado, ha admitido abiertamente que el proceso de dejarlo no fue fácil. En varias entrevistas, Thomas ha reflexionado sobre la profunda conexión que sentía con su familia en pantalla. El vínculo que formó con sus compañeros de reparto fue genuino, y despedirse de ellos fue una de las partes más difíciles de su decisión. La agitación emocional de dejar un programa en el que había estado durante 5 años fue evidente, y le pasó factura tanto física como mentalmente. Aún así, Thomas no se arrepiente de su decisión. Reconoció que quedarse en el programa podría haber limitado su carrera a largo plazo y estaba dispuesto a correr el riesgo de entrar en lo desconocido para crecer como actor. Después de dejar The Waltons, Richard Thomas dejó en claro que su carrera actoral estaba lejos de terminar. El papel de John Boy, que había interpretado durante 5 temporadas, fue pasado a Robert Whiteman. Thomas y Whiteman habían trabajado juntos anteriormente en la película para televisión No Other Love, lo que les permitió desarrollar una relación positiva. Thomas expresó su apoyo al casting de Whiteman, reconociendo su talento y adecuación para el papel. Sin embargo, ver a otro actor asumir el papel de John Boy fue una experiencia extraña para Thomas. Habiendo estado tan estrechamente identificado con el personaje, entendió el desafío que enfrentaría Whiteman para ganarse al público. Thomas empatizó con la tarea de Whiteman y reconoció las complejidades de pasar un personaje querido a un nuevo actor en una serie de larga duración. Infancia y antecedentes. Richard Thomas, nacido el 13 de junio de 1951 en Manhattan, Nueva York, estuvo profundamente inmerso en el mundo de las artes escénicas desde una edad temprana. Sus padres, Barbara y Richard S. Thomas, eran ambos bailarines y fundadores de la prestigiosa Escuela de Ballet de Nueva York. Este entorno creativo influyó naturalmente en su crianza temprana, rodeándolo de las artes desde el principio. Su madre, en particular, desempeñó un papel fundamental en fomentar su temprano amor por el escenario, mientras que el compromiso de su padre con el ballet lo expuso a una expresión artística disciplinada. Richard creció en un vecindario culturalmente rico y diverso, un entorno que fomentaba la creatividad y la expresión. Su crianza en Manhattan, un centro de arte y cultura, significaba que tenía acceso a lo mejor en teatro, danza y música. Las carreras de sus padres y sus conexiones con la comunidad de las artes escénicas lo expusieron a diversas formas de expresión creativa, incluyendo obras de teatro y actuaciones clásicas. Este entorno vibrante se convirtió en el cimiento de su desarrollo temprano, ayudándolo a cultivar un aprecio por el espectáculo y la narración de historias. Para cuando era un niño pequeño, Richard ya había desarrollado una afinidad por contar historias, a menudo actuando frente a familiares y amigos. Su curiosidad innata por el mundo de la actuación creció, y con el aliento de sus padres empezó a tomarlo más en serio. Creciendo en el corazón de Nueva York, Richard tenía fácil acceso a Broadway y a la próspera escena teatral, donde frecuentemente veía producciones. La experiencia de asistir a estas presentaciones en vivo dejó una impresión duradera en él, despertando un interés más profundo en formar parte del mundo que observaba desde la audiencia. La educación también desempeñó un papel importante en moldear la vida temprana de Richard. Asistió a la escuela Allen Stevenson, una prestigiosa institución solo para varones, conocida por su rigor académico y compromiso con fomentar estudiantes bien equilibrados. Aquí Richard estuvo expuesto a una variedad de materias que ampliaron sus horizontes intelectuales. Sin embargo, su pasión por actuar nunca favorecía, incluso durante sus estudios académicos. Más tarde asistió a la escuela McBurney, otra institución de la ciudad de Nueva York que apoyó aún más su crecimiento, tanto académica como artísticamente. A medida que crecía, Richard comenzó a explorar oportunidades de actuación en producciones teatrales locales. Su trabajo temprano en el escenario le permitió probar sus talentos en un entorno más formal, lo que solo avivó su deseo de actuar. Animado por sus padres, quienes creían en el valor de la exposición temprana a las artes, Richard aprovechó cada oportunidad para desarrollar su talento. El trayecto académico en la Universidad de Columbia. Antes de que Richard Thomas se convirtiera en sinónimo de los Waltons, era un joven con sueños que iban más allá de la pantalla. En ese momento, sus ambiciones estaban arraigadas en lo académico.
Criado en un hogar culturalmente rico y artístico, la educación siempre fue muy valorada, y Thomas persiguió la educación superior con entusiasmo. Después de completar su educación temprana en instituciones notables de Nueva York como la McBurney School, puso su mirada en Columbia College, la división de pregrado de la Universidad de Columbia, una de las instituciones más prestigiosas de la Ivy League en Estados Unidos. Cuando Thomas ingresó a Columbia, inicialmente eligió especializarse en chino. Su decisión de estudiar chino reflejaba su profunda curiosidad intelectual e interés por los idiomas y la cultura. Se sintió atraído por el desafío de dominar uno de los idiomas más complejos del mundo, lo que habla de su temprana búsqueda de la excelencia académica. Aprender chino también se alineaba con la reputación de Columbia en estudios globales y alentaba a los estudiantes a pensar más allá de las fronteras de sus propias experiencias. Sin embargo, con el tiempo, Thomas descubrió que sus intereses comenzaron a cambiar. Al darse cuenta de su creciente amor por la literatura y la narración, tomó la decisión de cambiar su especialización a inglés. Este cambio de enfoque parecía una progresión natural para alguien que ya había pasado gran parte de su juventud rodeado por las artes, especialmente el mundo del teatro y la actuación. En Columbia, Thomas no solo estaba interactuando con grandes obras de literatura, sino que también estaba adquiriendo una comprensión más profunda de la estructura narrativa, los temas y el desarrollo de personajes, habilidades que más tarde resultarían invaluables en su carrera actoral. Durante su tiempo en Columbia, Richard Thomas enfrentó un desafío único, equilibrando las rigurosas demandas de su trabajo académico con una incipiente carrera actoral. Aunque había crecido en un hogar artístico y ya había comenzado a actuar en producciones de Broadway, sus estudios académicos formales eran importantes para él. La presión de mantener ambos compromisos pesaba mucho sobre él, especialmente cuando su carrera actoral comenzaba a ganar impulso. El mundo académico y el de la actuación, aunque aparentemente muy distintos, requerían cualidades similares de Thomas: disciplina, enfoque y una fuerte ética de trabajo. Sin embargo, las exigencias de Hollywood pronto resultaron abrumadoras. Para cuando llegó a su tercer año enfrentó una decisión difícil. Su carrera actoral estaba floreciendo con roles más significativos viniendo hacia él, pero quedarse en la escuela significaría sacrificar esas oportunidades. En última instancia, el llamado de Hollywood se volvió demasiado fuerte para resistir. Dejar Columbia no fue una elección fácil para Thomas, especialmente dada su pasión por el aprendizaje y su curiosidad académica. Sin embargo, sabía que comprometerse completamente con la actuación abriría puertas que podrían no estar disponibles más adelante. En un momento crucial de su vida, decidió tomar una licencia de Columbia y mudarse a Los Ángeles para dedicarse a la actuación a tiempo completo. Esta decisión fue el comienzo de un capítulo transformador en su vida, entrando en Hollywood. Aunque su trayectoria académica se interrumpió, Richard Thomas no era un extraño en el mundo de las artes escénicas. Mucho antes de pisar el campus de Columbia, Thomas ya había construido un currículum impresionante en el teatro y la televisión. A solo 7 años, hizo su debut en Broadway en la producción de 1958 de Sunrise at Campobello, una obra sobre la lucha temprana de Franklin D. Roosevelt contra la polio. Este papel marcó su primera incursión en el mundo de la actuación profesional, y su actuación llamó la atención de productores y críticos por igual. A partir de ahí, la carrera de actuación de Thomas comenzó a florecer. Rápidamente hizo la transición del teatro a la televisión, donde su talento continuó brillando. En 1959 apareció en la adaptación televisiva del Hallmark Hall of Fame de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, trabajando junto a luminarias como Julie Harris y Christopher Plummer. Su actuación en esta prestigiosa producción de NBC atrajo la atención y lo estableció como un joven actor con gran potencial. A principios de la década de 1960, Richard Thomas aparecía regularmente en televisión diurna, haciéndose un nombre en telenovelas. Asumió roles en programas populares como The Edge of Night y A Flame in the Wind, ganando valiosa experiencia frente a la cámara. Desde 1966 hasta 1967, apareció en la conocida telenovela As the World Turns, mostrando su versatilidad como un joven actor que podía manejar tanto el drama como la profundidad emocional. Estos primeros papeles ayudaron a Thomas a perfeccionar su arte, preparándolo para las oportunidades más significativas que tenía por delante. En 1970, Richard Thomas logró otro hito en su carrera cuando participó como invitado en Bonanza, uno de los programas de televisión más populares de su época. Su aparición en este western de larga duración consolidó aún más su lugar en la industria.
exponiéndolo a una audiencia más amplia y ayudándolo a establecer conexiones con personajes clave de la industria. Ese mismo año, Thomas hizo su debut cinematográfico en Winning, un drama centrado en el mundo de las carreras de autos. Protagonizando junto a Paul Newman, Thomas demostró que podía mantenerse a la par de algunos de los nombres más grandes de Hollywood. Su papel en Winning abrió la puerta a aún más oportunidades, incluyendo un papel en la película aclamada por la crítica Last Summer, una conmovedora historia de madurez que exploró las complejidades de la juventud. Richard Thomas no era de los que evitaban papeles difíciles, como lo demostró su actuación en The Todd Killings, un thriller psicológico inspirado en los crímenes reales del asesino en serie Charles Shaw. Lanzada en 1971, la película ofreció un personaje más oscuro y complejo para que Thomas interpretara. Dirigida por Barry Shear, la película le permitió ir más allá de los roles más saludables que había interpretado anteriormente, demostrando que podía asumir material diverso y desafiante. No contento con simplemente interpretar un tipo de papel, Thomas buscó proyectos más variados. Protagonizó Cactus in the Snow, una película independiente que consolidó su reputación como un actor versátil. En este papel, Thomas demostró su capacidad para navegar por distintos géneros, probando que su talento se extendía mucho más allá del mundo del cine y la televisión convencional. Al mismo tiempo, The Homecoming, A Christmas Story, una película para televisión de CBS, se estrenó en 1971. Basada en la vida temprana del escritor Earl Hamner Jr., la historia se centraba en las pruebas y tribulaciones de la familia Walton durante la Gran Depresión. Aunque no ganó reconocimiento generalizado de inmediato, la película fue crucial en dar forma al futuro de Thomas. No pasó mucho tiempo antes de que esta película poco conocida de televisión llevara a la creación de uno de los dramas familiares más queridos en la historia de la televisión. Después de su salida de los Waltons, Thomas asumió una amplia variedad de papeles, demostrando su versatilidad como actor. En 1972 mostró un lado mucho más oscuro interpretando a Kenneth Cancelbane, un asesino y violador en You'll Like My Mother, protagonizando junto a Patty Duke. Este papel fue un marcado contraste con su imagen saludable como John Boy, y destacó su capacidad para asumir personajes más complejos y desafiantes. En los años siguientes, continuó explorando diferentes géneros, protagonizando películas para televisión como The Red Badge of Courage, donde interpretó al soldado Henry Fleming, y All Quiet on the Western Front, donde asumió el rol de Paul Ballmer. Estos proyectos consolidaron aún más su reputación como un actor talentoso y versátil. Además de su trabajo en televisión, Thomas apareció en varios proyectos cinematográficos. Un papel destacado fue en la aventura de ciencia ficción de 1980, Battle Beyond the Stars, donde interpretó a Shad, un joven granjero decidido a salvar su planeta de la invasión. La película permitió a Thomas incursionar en el mundo de la ciencia ficción, demostrando su capacidad de adaptarse a diferentes géneros. También protagonizó como el personaje principal en Living Proof, la historia de Hank Williams Jr., 1983, donde interpretó al famoso cantante de country, demostrando aún más su versatilidad como actor. A lo largo de su carrera, Richard Thomas mantuvo una fuerte conexión con el teatro. En 1980, hizo un regreso triunfal a Broadway en Fifth of July de Lanford Wilson, ganándose elogios por su actuación. Su carrera teatral continuó floreciendo, con actuaciones notables en producciones como Citizen Tom Paine, donde interpretó al fogoso revolucionario con pasión e intensidad. Su interpretación fue elogiada por capturar el espíritu de Tom Paine, especialmente durante el bicentenario de la Constitución de los Estados Unidos. La carrera teatral de Thomas continuó durante la década de 1990 y hasta los años 2000. En 1993 asumió el papel principal en una producción de teatro de Shakespeare de Ricardo II en Washington, D.C., donde una vez más demostró su talento para roles complejos y dramáticos. Su compromiso con el teatro era evidente al asumir una variedad de personajes en diferentes géneros y periodos de tiempo. A medida que la televisión continuaba evolucionando, Thomas seguía siendo un rostro familiar en la pantalla chica. En 1995, protagonizó Muerte en Pequeñas Dosis, dirigida por Sandra Locke, y apareció en La Caja de Navidad, una emotiva película navideña en la que actuó junto a Maureen O'Hara y Annette O'Toole.
Su capacidad para aportar profundidad y emoción a sus personajes era evidente en estos papeles, y continuó encontrando éxito en la televisión durante la década de 1990. A finales de la década de 1990, Thomas apareció en varios episodios de Touched by an Angel y su spin-off Promised Land, donde interpretó al moralmente conflictivo Joe Green. Sus actuaciones en estos programas demostraron su capacidad para interpretar personajes defectuosos y complejos, ampliando aún más su repertorio. La pasión de Richard Thomas por el teatro nunca disminuyó. En 2001, actuó en la producción en el West End de Arte de Yasmina Reza, compartiendo el escenario con Jude Hirsch. Su compromiso con el teatro era evidente mientras seguía aceptando roles desafiantes en producciones notables, incluidas sus actuaciones en Como Gustéis en Central Park en 2005 y la producción de Broadway de Democracia en 2004. Estas actuaciones lo mantuvieron conectado a sus raíces teatrales mientras mantenía su presencia en televisión y cine. En años recientes, Thomas ha continuado equilibrando su trabajo entre el teatro y la pantalla. Apareció en la serie de FX The Americans interpretando a Frank God, un papel que añadió otra capa a su diverso portafolio de actuación. Su habilidad para pasar sin problemas entre diferentes géneros y medios ha sido una característica distintiva de su carrera. Thomas también regresó a Broadway en 2017 protagonizando The Little Foxes, lo que le valió una nominación al premio Tony como Mejor Actor de Reparto en una obra. Su dedicación al arte de la actuación ha permanecido inquebrantable, y sus actuaciones continúan cautivando a las audiencias tanto en el escenario como fuera de él. La vida personal, familia y relaciones de Richard Thomas. La vida personal de Richard Thomas ha tenido su parte de momentos significativos y cambios a lo largo de los años. En 1975, Thomas se casó con Alma González y su familia comenzó a crecer rápidamente. Un año después de su matrimonio, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, un hijo. Sin embargo, la dinámica familiar experimentó un gran cambio en 1981 cuando González dio a luz a trillizas. La llegada de sus hijas trajo alegría y emoción, pero con el paso de los años su relación comenzó a enfrentar desafíos. A pesar de su familia en crecimiento, Thomas y González experimentaron tensiones en su matrimonio, lo que finalmente llevó a su divorcio en 1993 después de casi 2 décadas juntos. No mucho después de su divorcio, Thomas encontró el amor nuevamente. En noviembre de 1994 se casó con Georgiana Bischoff, una comerciante de arte radicada en Santa Fe. Su matrimonio trajo nuevos comienzos para ambos y ampliaron aún más su familia cuando dieron la bienvenida a un hijo en 1996. Además de su hijo biológico, Thomas también asumió el papel de padrastro, adoptando a las 2 hijas de Bischoff de su matrimonio anterior. Esta familia combinada se ha mantenido unida y Thomas ha hablado sobre la importancia de la familia a lo largo de su vida. Él y Georgiana han estado casados durante casi 3 décadas y han llevado una vida bastante tranquila en Nueva York, lejos del centro de atención. A través de todos los altibajos de su vida personal, Richard Thomas ha seguido equilibrando su carrera actoral con las responsabilidades de ser un esposo y padre devoto. Su capacidad para mantener un sentido de normalidad en su vida personal, a pesar de los retos que conlleva la fama, ha sido un testimonio de su carácter, bienes raíces y éxito financiero. Además de su carrera como actor, Richard Thomas ha realizado algunas inversiones inteligentes, especialmente en bienes raíces, lo que ha contribuido a su éxito financiero. A lo largo de los años, Thomas ha acumulado un patrimonio neto de aproximadamente $6 millones, gracias a su longeva carrera actoral y astutas transacciones inmobiliarias. En 1995, Thomas y su esposa Georgiana realizaron su primera gran compra inmobiliaria juntos. Construir una casa en el barrio de Los Feliz en Los Ángeles por $600,000. Mantuvieron la propiedad durante casi una década antes de venderla en junio de 2004 por $1.76 millones, más que duplicando su inversión inicial. Poco después de vender su casa en Los Ángeles, Thomas y Bischoff dirigieron su atención a la ciudad de Nueva York. En julio de 2004, la pareja compró un apartamento de 1,600 pies cuadrados en el histórico edificio Alwyn Court por $1,550,000. El apartamento, ubicado en Manhattan, les ofreció una ubicación privilegiada en una de las zonas más codiciadas de la ciudad. Sin embargo, después de varios años, decidieron vender la propiedad.
El apartamento fue inicialmente listado por $3 millones en septiembre de 2017, pero finalmente se vendió en octubre de 2021 por $1.850.000. Aunque han poseído propiedades tanto en Los Ángeles como en Nueva York, ahora la pareja reside principalmente en Santa Fe, Nuevo México. Este cambio probablemente refleja un deseo de un estilo de vida más tranquilo y pacífico, lejos del bullicio de la vida urbana. Su decisión de establecerse en Santa Fe también sugiere un arreglo de vida más permanente, ofreciéndoles un entorno tranquilo para disfrutar en sus años posteriores. Richard Thomas sufrió un accidente automovilístico que amenazó su vida el 17 de septiembre de 2023. La noticia del choque se difundió rápidamente en línea, generando preocupación entre sus devotos admiradores que estaban ansiosos por saber más sobre su condición. Los detalles del accidente todavía están bajo investigación y mucho se desconoce sobre lo que llevó a la colisión. Ocurrió en una carretera en Minnesota, aunque las autoridades aún no han revelado la ubicación exacta ni las circunstancias específicas que rodearon el accidente. El accidente fue grave y los informes iniciales confirmaron que Thomas había sufrido heridas críticas. La colisión involucró otro vehículo, aunque no está claro si alguien más resultó herido o cómo se desarrolló el accidente. Inmediatamente después del incidente, Thomas fue trasladado al Hospital CentraCare St. Cloud, donde recibió atención médica urgente. La situación provocó una oleada de apoyo de fans y simpatizantes, muchos de los cuales esperan actualizaciones positivas sobre su condición. Hasta ahora, no se han publicado actualizaciones oficiales sobre la salud de Richard Thomas ni sobre los detalles completos del accidente. La falta de información ha dejado a los fans esperando ansiosamente noticias sobre su recuperación. A pesar de las incertidumbres, no ha habido informes que confirmen los rumores de su muerte, que han surgido en algunos rincones de las redes sociales. La preocupación y el afecto generalizados mostrados por sus fans reflejan el profundo impacto que su carrera ha tenido en las audiencias a lo largo de los años. Las autoridades están trabajando diligentemente para determinar la causa del accidente, con investigaciones en curso sobre si algún factor específico contribuyó al accidente. En esta etapa, no está claro si Thomas o el otro conductor involucrado tuvo la culpa. Los investigadores están examinando todas las posibles causas, incluidas las condiciones de la carretera, los factores climáticos y cualquier posible error del conductor. Dependiendo del resultado de la investigación, podrían seguir acciones legales, especialmente si se descubre negligencia u otros factores contribuyentes. Aunque las actualizaciones oficiales sobre la recuperación de Richard Thomas son escasas, una cosa es segura: él sigue vivo y está afrontando las secuelas de este trágico evento con resiliencia. Desde su cama de hospital, Thomas habló con sus seres queridos, expresando su gratitud por estar vivo a pesar de las difíciles circunstancias. Reconoció la gravedad de sus heridas, pero mantuvo una perspectiva positiva, afirmando: «Estoy realmente bien dadas las circunstancias, un testimonio de su fuerza interior y determinación». Thomas siempre ha sido conocido por su comportamiento tranquilo y su capacidad para manejar los desafíos con elegancia, y esta última prueba ha sacado a relucir esas cualidades una vez más. Aunque admitió que su salud era frágil, sus palabras irradiaban gratitud. Habló sobre el valor de la vida y la fortaleza mental necesaria para soportar los desafíos inesperados de la vida. Su experiencia cercana a la muerte le ha dado una nueva perspectiva y ahora abarca cada día con un renovado sentido de apreciación. Durante este tiempo difícil, Richard Thomas se ha apoyado mucho en el apoyo de su familia, particularmente en su esposa, Georgiana Bischoff. En un momento conmovedor, Thomas se refirió a ella como su ángel guardián, elogiando su amor inquebrantable y cuidado durante su calvario. Su vínculo, que ha perdurado a lo largo de años de matrimonio, se fortaleció aún más mientras ella permanecía a su lado durante su recuperación. Su dedicación a su bienestar le proporcionó la fortaleza emocional que necesitaba para afrontar sus desafíos de salud. Para Thomas, la presencia de Georgiana ha sido una fuente de consuelo, dándole esperanza durante los momentos más oscuros tras el accidente. A menudo reflexiona sobre lo afortunado que es de tenerla en su vida, describiéndola como el ángel guardián más hermoso en la tierra. La sólida relación de la pareja les ha ayudado a navegar no solo por los altibajos de la vida, sino también por el aterrador desenlace de este incidente casi fatal. A medida que Richard Thomas continúa su recuperación, las implicaciones a largo plazo del accidente aún no se conocen completamente. Aunque ha mostrado una notable resistencia frente a la adversidad, está claro que el camino hacia una recuperación total será desafiante.
Sus lesiones físicas fueron graves y probablemente le tomará tiempo recuperar su fuerza y volver a su rutina habitual. Al reflexionar sobre su experiencia cercana a la muerte, Thomas ha compartido cómo ha cambiado su perspectiva de la vida. El accidente le ha obligado a enfrentar la fragilidad de la vida y, al hacerlo, ha emergido con un renovado sentido de propósito. Aunque su futuro sigue siendo incierto, la determinación de Thomas para sanar y seguir adelante es evidente en sus palabras y acciones. Ha seguido expresando gratitud por el amor y el apoyo que ha recibido, no solo de su familia, sino de la comunidad en general.